Hace muchísimos años, cuando estuvimos en el colegio bíblico, mandamos cartas a nuestra familia, porque estuvimos ahí en Australia, y entonces para estar en comunicación con ellos, mandamos cartas. Ahora, yo sé para que algunos de ustedes y más los jóvenes, este va a ser una sorpresa y va a ser algo que quizás ustedes no entienden el día de hoy. Entonces, aguántame, mis queridos jóvenes, para entender un poco, porque ese era en el día cuando no tuvimos Instagram, TikTok, WhatsApp, correo electrónico, cosas así. Entonces tuvimos que, ahora aguanten mis jóvenes, ¿están listos para esto? Tuvimos que agarrar papel y una pluma y escribir a mano y meter esa carta en un sobre. Y ese sobre tuvimos que mandar con el correo, y si era para otro país, entonces tenía que mandarlo en un barco o un avión. Y cuando esa carta llegó a mi familia o a un conocido, ellos tuvieron que abrir el sobre, sacar ese papel y leer lo que estaba en la carta. ¡Qué bárbaro!, ¿verdad, jóvenes? ¡Wow! Y cuando nosotros recibimos una carta de mi mamá o de alguien así, qué emoción para nosotros, leyendo los chismes de la familia, lo que estaba pasando aquí, acá, todas las noticias, ¿no? Y hasta que con mi mamá, a veces tardamos horas para tratar de descifrar su letra y descubrir lo que ella nos estaba escribiendo, ¿no? ¡Wow! ¡Qué emoción! Hoy tenemos algunas cartas para leer. Y descubrir lo que nos dicen estas cartas. ¡Y qué emoción! Porque no tenemos que tardar horas y horas para descifrarlas. Porque el Espíritu Santo nos va a ayudar en ese momento para escuchar lo que nos quiere decir. ¿Sí o no? ¿Están conmigo? Entonces, ¿estamos listos? ¿Estamos en la serie? ¿Cuál? ¿En qué serie estamos? Muy bien, qué bien que están participando conmigo. Hace 8 días, Jane, los que estuvieron, y si no estabas, te animo a buscar en las redes sociales y en YouTube o cosas así para escuchar el mensaje. Porque sé que para muchos de nosotros ese libro de la Biblia, el último libro de la Biblia, tiene tantas cosas, tantas controversias y a veces tantas interpretaciones. Entonces, estamos muy emocionados que podemos estar en esta serie. Entonces, hace 8 días Jane inició con un vistazo de Jesús, ahora reinando en poder y gloria. ¿Amén? Un aplauso. Amén. En poder y gloria. No quedó en la cruz. No quedó un niño joven, un adulto en la tierra. Está reinando en gloria y poder. Y viéndolo como es, nos anima en medio de las pruebas que tenemos. ¿Se acuerdan ustedes? Es lo que Jane nos habló hace 8 días. Hoy vamos a hablar de las 7 cartas que están en Apocalipsis. Y quiero ver un breve resumen de cada carta y después terminar con lo que esta carta nos está diciendo a nosotros o en general lo que están diciendo. Ahora, vamos a estar corriendo. ¿Están listos? Bueno, tenemos 2 opciones. Podemos tomar mucho más tiempo y podemos estar aquí hasta las 5, pero José nos va a correr, entonces si no podemos. O vamos a pasar rápido. Sé que podemos tomar un mensaje, o sea, un domingo para cada carta. Entonces les animo, aquí va a ser nada más algo muy breve. Estúdienlo. Ese libro, estúdienlo. Ahí tenemos muchos recursos que podemos usar. El internet tiene miles, nada más tengan cuidado.
de lo que estamos sacando, pero hay muchísimos recursos, comentarios, cosas donde podemos seguir estudiando lo que estas cartas dicen. Entonces, espero que aparte de lo que vamos a estar viendo hoy como un resumen y lo que nos están diciendo estas 7 cartas, espero que este va a despertar en ti un anhelo para estudiar más lo que están diciendo. ¿Ok? ¿Estamos bien? Primero, algo general. Aquí está un mapa para que podamos ver más o menos dónde están estas 7 iglesias de estas 7 cartas, que nos va a ayudar a visualizar dónde estaban estas 7 iglesias. Eran iglesias reales, cartas escritas a través de la mano de Juan, pero por Jesús, dirigidas a estas 7 iglesias. 7 iglesias reales, no eran inventos, no eran eran iglesias que existían hace 2000 años, en el área que hoy es conocido como Turquía. Ok, imagínate que ahí estás en una de estas iglesias, y de repente llega un mensajero, y dice, tengo una carta para ustedes, y después dice, y es de Jesús, escrita por ti. Imagínate cómo te vas a sentir en esa iglesia sabiendo que Jesús me está mandando esa carta de amor. Esa carta que quiere decir a mí, a nosotros algo. Wow, ¿no? Qué genial sería para recibir una carta de Jesús para nosotros. Pero no solo eran cartas escritas por Jesús para estas iglesias, pero también hoy podemos ver qué aplicación de cada una de estas 7 cartas podemos utilizar para nuestras vidas. ¿Qué es lo que nos están diciendo a nosotros también? No solo las 7 iglesias hace 2000 años, pero para ti y para mí en el día de hoy. Y hay algo común que dice en cada carta, como en Apocalipsis, cuando estoy diciendo las citas, todo es Apocalipsis, si no digo algo más, ¿no? 2.7, 2.11, 2.17, perdón, 7 veces hago como dice aquí en 3.6. Todo el que tengo aquí, todo el que tenga oídos para oír, debe escuchar, ¿quién? ¿A quién? Ok, ¿estás escuchando el Espíritu hoy? ¿Y qué más? O sea, no es solo para escuchar, también es para meditar, sacar el jugo, entender lo que Él dice. ¿A quién? ¿A quién? ¿Somos una iglesia? Esas cartas son para ti y para mí también hoy. Amén. Qué genial, chicos. Jesús nos ha mandado cartas de amor, cartas personales. Cada una de esas cartas incluye información, cosas propias de cada iglesia, de cada una de esas 7 iglesias, de ellos. Y de eso podemos extraer la aplicación para ti y para mí el día de hoy. El que tenga oídos para oír. ¿Veniste hoy con oído para oír? Ajá, ahora sí no les estoy escuchando. ¿Veniste hoy para oír? Ya estamos como 8 de 10. ¿Viniste hoy para escuchar? Amén. ¿Y cuál es el contenido de cada carta? Básicamente son sus calificaciones. ¿Cómo iban? ¿Qué has hecho bien? Pero también dónde has estado fallando, iglesia. Pregunta. Ahora sí, una pregunta. Si Jesús en este momento te escribiera una carta a ti y a Equipe Ciudad de México, ¿qué diría? ¿Qué diría? Es una pregunta interesante, ¿sí o no?
Porque es muy fácil para juzgar a alguien más. Quizás a la persona a tu lado. Ese es para ti. Quizás a otra iglesia, a la botita, a la esquina. Quizás otro cristiano que tú conoces. ¿Qué tan fácil es para decir, oye, si Jesús, si Él te va a escribir una carta, yo sé lo que Él te va a decir a ti, pero ¿qué te va a decir a ti? En este día, ¿cómo quedamos? 25 de mayo 2025, ¿qué diría una carta personal de Jesús para ti? Para ti. La primera carta fue a la iglesia de Éfeso. Ahora, la ciudad era famosa por su adoración de la diosa Diana. Dice aquí 2:1. Escribe esta carta el ángel de la iglesia de Éfeso. Este es el mensaje de aquel que tiene las 7 estrellas en la mano derecha, del que camina en medio de los 7 candelabros de oro. Y esta es una introducción que es muy similar a cada una de las iglesias. Ya no vamos a leer las otras 6 iglesias como la introducción, pero es algo similar. No es una carta de Juan, aunque Dios usó su mano. Es una carta de Dios, es una carta de Jesús para cada iglesia y para nosotros. No es una carta de tu mamá, de tu novio, de tu novia, de tu amigo. Es una carta de Jesús para estas iglesias y lo que podemos aplicar hoy para nuestras vidas. Ok, entonces, esa introducción es muy similar en cada carta. Básicamente diciendo otra vez, esta es una carta de Jesús para ti. Ok, entonces comenzamos con las buenas cosas. Dice aquí en 2:2, dice, yo sé, voy a brincar algunos. He visto tu arduo trabajo y tu paciencia con perseverancia. No toleras a la gente malvada. 3, has sufrido por mi nombre con paciencia sin darte por vencido. En otras palabras, esa iglesia, la primera carta, la iglesia de Éfeso era un grupo de creyentes muy trabajadores. Estaban trabajando duros. Y yo veo sus caras de muchos de ustedes y yo doy gracias a Dios por la iglesia Equippers Ciudad de México, porque sé que hay muchos de ustedes que están trabajando duros. Y no estamos hablando de en su chamba, en su casa, estamos hablando en los ministerios que Dios les ha dado, nos ha dado y están trabajando duros. Felicidades, qué bien. Y llenos de fortaleza, estaban llenos de fortaleza. Eran como guardianes de la verdad, estaban guardando mucho la verdad que ellos habían aprendido y lo que habían estado escuchando. Y no estaban como comprometían con las cosas de la maldad y soportaron las dificultades. Entonces sacaron de ahí, podemos decir, muy buenas calificaciones. Sacaron 10, excelente. Pero ahí van las malas noticias. 2:4. No me amas a mí, ni se amen entre ustedes como el principio. Ay, imagínense ustedes, ya llega la carta y están con ganas. Sí, Jesús, gracias que nos estás felicitando por trabajar duro y cosas así. Y después el corazón va para abajo escuchando, ya no me amas. Ni entre ustedes como antes. No tenían la misma pasión ni el mismo amor hacia Jesús como antes. Su obra, todo lo que estaban haciendo, ya no era motivado por amor hacia Jesús. Era nada más tomando movimiento, acciones por hábito, hacerlo por hacerlo. Entonces, ¿qué les dice Jesús? 2:5. Vuélvete a mí. Wow. Vuélvete a mí.
y haz las obras que hacías al principio. Escuchen lo que dice. Si no te arrepientes, vendré y quitaré tu candelabro de su lugar entre las iglesias. Es una advertencia. Si no hay cambios, si ustedes no regresan a ese amor del principio y esa pasión, si no hay avivamiento entre ustedes, sería adiós a la iglesia. Wow, ese sí es duro. Imagínense si Jesús venga, si Él llega aquí y dice, si no cambian ustedes, el próximo domingo ya no hay. Una advertencia. Éfeso, la segunda carta para la iglesia de Esmirna. Ahora, Esmirna era una ciudad grande e importante, famosa por sus escuelas de medicinas y ciencias. Y Jesús empieza su carta de amor para ellos, reconociendo su sufrimiento. 2:9 dice, yo sé de tu sufrimiento y tu pobreza, pero tú eres rico. Jesús les estaba diciendo, bien hecho ustedes. Han sufrido mucho por mi nombre, por mí han sufrido y han quedado fieles. Muy bien. Ustedes son espiritualmente ricos, lo que estaba diciendo. Pero después viene la advertencia. 2:10. No tengas miedo de lo que estás a punto de sufrir, pero si permaneces fiel, incluso cuando te enfrentes a la muerte, o sea, ahí estaba diciendo, si tú vas a sufrir hasta quizás la muerte. Para nosotros aquí, bueno, por lo menos en la Ciudad de México, sé que hay persecución en algunos lugares, Chiapas, cosas así, pero aquí en la ciudad realmente no tenemos sufrimiento, persecución por nuestra fe. Hay otros países donde la gente está enfrentando la muerte por seguir a Cristo. Y eso es lo que estaba pasando aquí. Cuando te enfrentes a la muerte, te daré la corona de la vida. Jesús les llama a permanecer fieles en su sufrimiento. ¿Cuántos de nosotros hemos pasado por sufrimiento? Estoy seguro que todos. De un grado u otro grado, de un punto, quizás no hasta este punto, quizás no para enfrentar la muerte, pero sé que muchos de nosotros hemos sufrido. Y Dios hoy nos quiere animar, que seamos fieles en medio de sufrimiento. Cuando estás pasando por un sufrimiento, y aún más cuando es por ser cristiano, es cuando es por tu fe, cuando estás enfrentando crítica, quejas, quizás tienes que salir de la casa por escoger ser cristiano o cristiana, quedamos fieles en medio de este sufrimiento. La tercera, la iglesia de Pérgamo, 2:13. Sé que vives en la ciudad donde Satanás tiene su trono. Sin embargo, has permanecido leal a mi nombre. Te rehusaste a negarme. Wow. Yo me gustaría tener una carta por Jesús que dice, bien hecho. No importa en qué situación en donde estabas, pero tú siempre quedaste fiel a mi nombre. Nunca me rechazaste. Nunca me negaste. Wow. Esta tercera carta está dirigida a los creyentes de Pérgamo, que era una ciudad hermosa y llena de arte. Pérgamo era un centro, una ciudad, un centro de culto, un lugar donde adoraban mucho Dionisio, Zeus y otros dioses. O sea, tenían muchos dioses.
Estaba conocida, la ciudad conocida por su culto a otros dioses. Por eso dice en la carta, dice un lugar donde Satanás tenía su trono. Por ese culto a diferentes dioses. Entonces los creyentes de Pérgamo estaban rodeados de ese ambiente de culto a otros dioses, de cultos paganos, de este tipo de adorar los falsos dioses, influencias paganas. Pero sin embargo, se aferraron firmes en nombre de Jesús y no lo negaron, aún en estos tiempos difíciles. Menciona Antipas como un testigo fiel. Acusaron a Antipas de ser desleal a César. Entonces, al ser condenado a muerte, Antipas fue colocado dentro de un toro de cobre, que luego fue calentado sobre un fuego bien calentito, hasta que estuvo el rojo vivo. Imagínense, quedó fiel. Pero ¿cuál es el problema? 2:14. Toleras a algunos de entre ustedes que mantienen la enseñanza de Balaam. Les enseñó a pecar. Aún con ese, siendo fiel en medio de esa cultura pagana, algunos estaban siendo dirigidos por falsas doctrinas, falsas enseñanzas. Y ese llevaba al pecado. ¿Qué dice Jesús? 2:16, otra vez, arrepiéntete de tu pecado, o de lo contrario, vendré a ti de repente y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Otra advertencia fuerte de Jesús para la iglesia. Fíjense aquí, amigos, estamos hablando de cartas para los creyentes. No es para el mundo, no es para los que están ahí adorando los diferentes dioses. Estamos hablando a la iglesia, esas palabras para la iglesia. Ok, estamos en el 4, ahora sí. La iglesia de Tiatira, 2:19. He visto tu amor, tu fe, tu servicio y tu paciencia con perseverancia. Y veo tu constante mejoría en todas estas cosas. Jesús menciona 5 cosas. ¿Podemos ver cuáles? No les escucho. Su amor, su fe, su servicio y su paciencia. Y como el bono, para decir todo y aún más, su mejoría ¿en qué área? En todas estas cosas. En todas estas cosas. Amigos, sacaron 10 en estas áreas. ¡Qué bien! ¡Wow! Pero, otra vez, si hay un pero. 2:20. Permites que Jezabel lleve a mis siervos por mal camino, a cometer pecado sexual y a comer alimentos ofrecidos a ídolos. Una falsa profetisa estaba llevando a algunos de ellos a un mal camino, malas enseñanzas. Y en lugar de reprender a esa persona y expulsarla, a decir, hay un lobo aquí en la iglesia, fuera, permitieron que ella estaba ahí en medio de ellos, con su engaño. El resultado, 2:22. La arrojaré en una cama de sufrimiento, y los que cometen adulterio con ella sufrirán también. Y 2:23, la segunda parte, ve. Y le daré a cada uno de ustedes lo que se merezca. ¡Auch! ¿Qué pensarías si en ese momento Jesús te dice, te voy a dar lo que tú mereces?
Estoy frita. Estoy frita. Estamos fritos. Creyentes de Equipo Ciudad de México, hoy les voy a dar lo que ustedes merecen. ¿Qué va a pasar con esto? Es lo que estaba diciendo. Pero termina con algo bonito aquí, 2:26 y 28. A todos los que salgan vencedores y me obedezcan, les daré autoridad sobre todas las naciones. Tendrán la misma autoridad que yo recibí de mi Padre y también les daré la estrella de la mañana. Como dice más tarde en Apocalipsis 22:16, la estrella de la mañana es Jesús mismo. Es Jesús. Hay una promesa aquí. Está diciendo, les voy a dar lo que merecen ustedes, los que siguen este mal camino, los que siguen estas enseñanzas, pero los que se quedan firmes, fieles, que obedezcan mi palabra, ustedes van a tener Jesús con ustedes. Está hablando para siempre. Es el contenido aquí, el contexto de aquí. Jesús siempre va a estar contigo. Amén. La quinta carta es para la iglesia de Sardis. Era una de las ciudades, hablando de esas siete ciudades más antiguas y mejor defendidas de la región. Y era una capital rica, una ciudad rica. 3:1 dice, tienes la fama de estar vivo, pero estás, ¿qué? Uy, ese sí pega el corazón, ¿sí o no? Tienes la fe, imagínense ustedes si recibimos esta carta, tienen la fama de estar vivos ustedes porque están bailando, cantando, gritando y todo, pero están muertos. Veo que tus acciones no cumplen con los requisitos de mi Dios. Puede que esta iglesia tenía una buena reputación, pero espiritualmente no tenía vida. Estaba muerta. La iglesia estaba llena de personas no salvas, que seguían nada más los patrones, los hábitos, los movimientos de la iglesia. No sé cuando tú estás escuchando estas palabras, pero cuando yo estaba leyendo escribiendo, vino a mi mente la palabra hipocresía. Una iglesia llena de hipócritas. ¿Y qué hace Jesús? Como en muchas de las cartas anteriores, hace un llamado para despertarse y arrepentirse. Despertarse es un llamado para acción. No es algo pasivo, es algo activo, es algo donde vamos a ser proactivos para cambiar acciones, para cambiar lo que estamos haciendo. Y si no lo hacen, 3:3. Si no despiertas, vendré a ti de repente, cuando menos lo esperes, como lo hace un ladrón. Una iglesia muerta y una iglesia no arrepentida será disciplinada por Jesús mismo. ¿Cuántos de nosotros hoy tenemos que escuchar las palabras, despiértate? Despiértate. Despiértate. Y termina la carta animando a los que han quedado fieles. 3:4. Hay algunos que no se han manchado la ropa con maldad. Ellos caminarán conmigo. 5. Nunca borraré sus nombres del libro de la vida, sino que anunciaré delante de mi Padre y de sus ángeles que ellos me pertenecen. Wow. Despiértense. Despertamos. ¿Sí? ¿Está bien si lo digo así? Nos despertamos.
Jesús no quiere una iglesia muerta. No quiere una iglesia de hipocresía. Que venimos aquí el domingo, pongamos una máscara, una cara, cantamos, danzamos, hablamos, aplaudimos, saludamos, etcétera, salimos y afuera algo totalmente diferente. Despiértense. Porque los que quedan fieles, seguros, firmes, que obedecen lo que Dios dice. ¿Qué dice? Anunciaré delante de mi Padre y de sus ángeles que ellos me pertenecen. Yo quiero que Jesús dice con su Padre, Bob me pertenece. Y eso quiero para todos de nosotros. ¿Qué ánimo para ser fiel, sí o no? Ay, no les escucho. ¿Qué ánimo, sí o no? Sí. Para ser fiel. La sexta carta es para la iglesia de Filadelfia. Filadelfia era una ciudad en el camino postal imperial, una ruta comercial muy importante en ese tiempo. 3:8. Sé todo lo que haces y te he abierto una puerta que nadie puede cerrar. Has obedecido mi palabra y no negaste mi nombre. Wow, imagínense ustedes para recibir una carta donde Dios dice, o donde Jesús dice, he abierto ese camino para ti y nadie puede cerrar ese camino, esa puerta. Para sus vidas, sus matrimonios, sus trabajos, sus ministerios, para todo. Wow. La iglesia de Filadelfia era débil en algunos aspectos, pero había permanecido fiel en este ser fiel con Jesús. Ante la prueba, otra de las iglesias quedando fiel en medio de las pruebas. Y por ello el Señor les promete una puerta abierta a una bendición. Las bendiciones de Dios para sus vidas. Y luego Jesús condena a los enemigos de los creyentes de Filadelfia. Dice 9, a ellos que pertenecen a la sinagoga de Satanás, esos mentirosos, los obligaré a que vengan y se postren a tus pies. Y les da un último ánimo para las pruebas que vendrán. Yo te protegeré del gran tiempo de prueba que vendrá sobre el mundo. Estas palabras de consuelo hubieran sido de mucho ánimo para los creyentes ahí en Filadelfia, porque ellos habían defendido fielmente a Cristo en medio de todas las pruebas, en una cultura muy pagana donde estaban. Y esas palabras, no sé para ti, pero para mí sigue siendo un ánimo para mí. Sigues fiel. Sigues fiel, sigues fiel. La última carta es para la iglesia de Laodicea, una ciudad muy rica e industriosa. En contraste con las otras 6 iglesias, las otras 6 cartas, la iglesia de Laodicea no tiene nada que la recomiende. Es triste. Otros se acuerdan. Estamos hablando de una iglesia. No estamos hablando de algo afuera, un club social afuera, un partido político afuera. Estamos hablando de una iglesia. Y Jesús no tiene nada bueno para decir de esta iglesia. Y inicia su carta con palabras fuertes. 3:15. No eres ni frío ni caliente. Ya que eres tibio, te escupiré de mi boca. Tú dices, soy rico, tengo todo lo que quiero, no necesito nada. Y no te das cuenta de que eres un infeliz y un miserable. Eres pobre, ciego y estás desnudo. Quizás este concepto de ser tibio, quizás no tiene mucha
mucho significado para nosotros hoy en día, pero sí para ellos sí, les voy a explicar. Porque sí pegaba bien en su corazón. Porque la ciudad no tenía su propio suministro de agua en la ciudad. No había ningún arroyo fresco cerca. Entonces, en lo alto de Laodicea hubo montañas. Y cuando la nieve se derretía, el agua helada fluía montaña abajo. Y debajo de la ciudad, debajo de Laodicea, había manantiales de agua caliente que brotaban de la tierra. Entonces, imagínense, tenemos agua helada de arriba, de abajo, agua caliente. Entonces, cuando llegaba a la ciudad, era agua, no les oigo, era agua. Entonces, cuando Jesús hablaba a ellos, habló con él dijo en este carta, es como tomar o como el agua tibia. Ellos sabían exactamente lo que sentía a tomar agua tibia. Porque hubiera sido difícil de beber. Como resultado de esta apatía que la iglesia tenía hacia las cosas espirituales, Jesús no tendría nada que ver con ellos. Ellos pretendían ser ricos, bendecidos y autosuficientes, pero esa era una iglesia llena de hipócritas autoengañados. Y Jesús les llama como en muchas de las cartas, les llama a arrepentirse. Dice 3:19, yo corrijo y disciplino a todos los que amo. Por lo tanto, sea diligente y arrepiéntete de tu indiferencia. Fíjate bien lo que está diciendo aquí. Lo que Jesús está diciendo, porque estamos sacando de cada carta cosas que tenemos que aplicar nosotros mismos. Su llamado a arrepentimiento no viene de un lugar de enojo, vienen de un lugar de... Leen lo que dice, vienen de un lugar de... No les oigo, un lugar de... Amor. Hebreos 12:6 dice, pues el Señor disciplina a los que ama. Y después viene una de las citas más bonitas, bueno, mi opinión es una de las citas más bonitas que en la Biblia. Para mí, 3:20, mira, yo estoy a la puerta y llamo. ¿Sí qué? Si oyes mi voz. ¿Estás oyendo su voz hoy? Si oyes mi voz, ¿y qué? Abres la puerta, yo. ¿Quién? ¿Quién es yo? ¿Quién es yo? No les oigo. ¿Quién es yo? Jesús. No es tu tía, tu mamá, tu compadre, tu comadre. No es Jesús. Jesús, entraré y cenaremos juntos como amigos. Ahora, sacado de contexto esta cita porque muchos evangelistas y campañas han usado esta cita para evangelizar, para decir a todo el mundo, vénganse a los pies de Cristo y Él va a cenar contigo. Y está bien, no hay ningún problema, pero realmente no es el contexto de esta cita. El contexto de esta cita es Jesús está hablando a los creyentes de, ¿qué iglesia? Laodicea. Está hablando a ellos, una iglesia llena de hipócritas, una iglesia tibia, una iglesia que solo estaba haciendo los movimientos, una iglesia que necesitaba avivamiento. Y estaba hablando con ellos y estaba diciendo, si solo pueden ustedes abrir la puerta, oír mi voz y abrir la puerta, porque yo quiero cenar con ustedes. Jesús está hablando a su novia, a su iglesia, y está fuera de la puerta, diciendo, déjame entrar, quiero cenar con ustedes.
Jesús quiere comunión contigo. Jesús quiere comunión contigo. Jesús quiere cenar contigo. Si se arrepintieran, Jesús entraría y ocuparía el lugar que le corresponde en la iglesia. Compartiría una comida con ellos. Y como muchas veces, es algo que mi esposa y yo aprendimos desde mucho en los primeros meses aquí en México, no hace tantos años, la comida. ¿Qué tan importante? En Nueva Zelanda la comida es nada más para llenar la panza y ya seguimos con las cosas, ¿no? Bueno, en una forma, no tanto, pero bueno. Pero aquí, ¿qué significa una comida? Significa comunión. Significa tiempo juntos. Significa relación. Pero como podemos ver hoy en estas cartas, tenemos problemas. Estoy seguro que Dios ha estado hablando a cada uno de nosotros. Tenemos problemas. Y hoy Dios te quiere decir, como dice en 3:22, todo el que, a ver si tenemos 3:22, bueno, lo voy a leer, no me acuerdo si lo tengo. Todo el que tenga oídos para oír, debe escuchar el Espíritu y entender lo que Él dice a las iglesias. Quiero leerlo otra vez, porque ahora sí, Jesús está hablando a ti. Olvidamos las 7 iglesias. Hoy está hablando a nosotros. Todo el que tenga oídos para oír, debe escuchar el Espíritu y entender lo que Él dice a las iglesias. Aunque eran cartas para las iglesias que existían hace 2000 años, también son palabras para cada uno de nosotros, para cada creyente. ¿Qué podemos tomar de estas cartas? ¿Qué es lo que Jesús te quiere decir? En estas cartas de amor, cartas personales de Jesús, ¿qué es lo que Él te quiere decir? Por su mensaje a la iglesia de Éfeso, a mantener nuestro amor por el Señor fresco y ferviente. Su mensaje a Esmirna, a ser fieles hasta, espero que nunca pasa, pero hasta la muerte. Su mensaje a la iglesia de Pérgamo, para rechazar la inmoralidad sexual y el dominio de otros sobre la iglesia, otros que no son creyentes, que están enseñando falsas cosas. Tiatira, a aferrarnos a la fe hasta que Jesús venga. El mensaje de Jesús a la iglesia de Sardis, a recordar la verdad y despertarnos, que no seamos hipócritas. Las palabras de Jesús a la iglesia de Filadelfia nos muestran a soportar con paciencia en medio de un mundo pagano. Seguir fiel. No negar el nombre de Jesús. Y de la iglesia de Laodicea. Wow. Que no seamos tibios. Que no seamos tibios. ¿Dónde está esa pasión y fuego para Jesús? Y no estoy hablando de nada más en unos minutos cuando vamos a cantar, y no sé qué canto vamos a cantar, pero si es algo para danzar, no estoy hablando nada más de danzar y gritar y aplaudir, porque eso es fácil para hacer, pero lo que viene del corazón, ¿dónde está la pasión el lunes en tu trabajo? Esa pasión para Jesús, ese fuego para Jesús. ¿Dónde están cuando casi están peleando los esposos? ¿Dónde está esa pasión y fuego para Jesús? Es un desafío, ¿sí o no? Y estoy seguro que cada uno de nosotros podemos identificarnos con por lo menos una de esas 7, hasta quizás a todos, no sé. Dios está tocando cada uno de nosotros. Y sigue la misma promesa
que hemos visto en las 7 cartas, en una forma u otra que hemos visto en esas 7 cartas, para todos los creyentes, para ti y para mí. Ahora sí, 3:21, que dice, todos, lo voy a leer mientras que ahí está, todos los que salgan vencedores. Todos los que salgan vencedores. O sea, las buenas noticias es que si, aunque tú identificas con una o más de esas iglesias y quizás tú estás diciendo, oye, ya estoy frito, espérame. Hay esperanza, hay gracia, hay perdón. Y hoy es un día para ser transformados, cambiados y seguir. Porque todos los que salgan vencedores se sentarán conmigo en mi trono, tal como yo salí vencedor y me senté con mi Padre en su trono. Hoy tienes oído para escuchar y entender lo que el Espíritu te quiere decir. Porque no es solo escuchar, es entender, es siendo proactivo, es diciendo, tengo que despertarme, tengo que arrepentirme, tengo que hacer algo. Despertarme, acción. ¿Has perdido tu primer amor para Cristo? Cuando viene sufrimiento en cualquier forma, dices, me rindo a Dios. ¿Estás dejando falsas doctrinas llevarte por un mal camino? Y creo que todas estas cosas que hemos visto podemos resumir con las palabras que Jesús da a la iglesia de Laodicea. ¿Eres tibio? ¿Eres tibio? Dios sabe el momento en que perdemos la pasión o el fervor. Dios lo sabe. Perdemos la visión y la perspectiva. Y Satanás también lo sabe. Él lo sabe. Y no hay nada más que le gusta. Le guste más que un cristiano apático. No sé si me escucharon. Quiero leer este otra vez. No hay nada, hablando de Satanás, no hay nada que le guste más que un cristiano apático. El cristianismo casual conduce a la complacencia, que a su vez lleve a la hipocresía y están muertos en la fe. Dios quiere nuestros corazones. Si Él tiene nuestros corazones, Él tiene nuestro tiempo, nuestras obras, nuestro testimonio, nuestra adoración. Pero si Él no tiene nuestros corazones, Él solo tendrá una novia sin pasión, que está pasando por los puros movimientos. Iglesia, no fuimos hechos para movimientos, para seguir con el patrón, el hábito, no, sino para una apasionada relación con Jesucristo. Amén. ¿Qué tipo de carta te escribiría Jesús hoy? ¿Qué tipo de carta? Ni me contestas. Porque si eres como yo creo que sería quizás similar a las cartas que hemos escuchado. Pero hoy tenemos la oportunidad de cambiar. Hoy Jesús te está invitando para amarle, servirle, obedecerle con todo, con todo. Te está invitando para que puedas servirle con una pasión que nunca has experimentado antes o que quizás nunca has pensado que es posible. Pero Jesús te quiere decir, sí es posible. Hoy puedes salir de este lugar enamorado otra vez con Jesús, con una pasión imparable para nuestro Rey. Y para que nuestras cartas puedan decir, bien hecho,
bien hecho.